Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un octubre más de terror en Litereando Podcast. Como saben, soy Marilu, estoy con Luis y ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues bueno, estamos hoy empezando la temática de octubre del terror. ¿Cómo estás, Luis? Aterrorizado por esta temática. La verdad es que, como lo dije en el capítulo pasado, es una de mis temáticas favoritas. Sí, estaba contando los capítulos para llegar a esto. Bueno, eso me parece perfecto. La verdad es que se me pasó como agua el año y estoy un poco... Espérenme, ¿a qué hora se me fue el año, no? Pero bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Y bueno, como dijimos la semana pasada, vamos a empezar la temática del terror y hemos escogido este manga que se llama Bibliomanía de Machiro y Obaru. Ahí van a aparecer los nombres por si lo digo mal, cualquier cosa. Este manga nos va llevando por la historia de Alice, la cual es una niña que se encuentra en un medio un tanto, se podría decir un poco raro, tal vez por decirlo menos. En este sitio se encuentra con un ser llamado Serpiente. Este ser le dice que se encuentra ella en una habitación, específicamente la habitación 431. Le explica que en cada habitación hay diferentes personas y cada una se podría decir que tiene la oportunidad de recrear el mundo como se le antoje, su realidad. Entonces le ofrece a Alice pues quedarse aquí, ¿no? Y recrear el mundo dentro de su habitación, el mundo que quiere. Pero Alice decide no quedarse en su habitación, entonces lo que hace es empezar una aventura por las diferentes habitaciones para llegar hasta la habitación 0, la cual se podría decir es la salida. Entonces, bueno, ya a partir de este punto todo lo que diremos será con spoiler y este manga es muy bueno, así que recomiendo que lo lean primero porque sobre todo nos vamos a concentrar en hablar en algunos detalles que, bueno, van a ser mucho spoiler, valga la redundancia. Sí, ya saben que tratamos de no hacerlo, pero pues a veces no nos queda más remedio que hacer spoiler y en este caso va a ser inevitable. Entonces, pues si tienen la oportunidad de leer el manga como tal, pues primero lo lean, ¿no? Y bueno, pues vamos con los personajes y empezamos con la serpiente. Ay, mamá. La serpiente es interesante como personaje de... Se emociona cada vez que llega un invitado más a la mansión y pues digamos que él quiere llegar a al último número de la última habitación, que se llene todo ya la mansión como tal para que haya una gran fiesta, ¿no? Eh, pero también está pues Alice, como dices, que no se quiere quedar en su habitación y empieza a recorrer y él le dice, regresa, te vas a morir, regresa, no salgas de tu habitación. Pero ella se empeña en llegar a la habitación 000 y es interesante el manejo de la serpiente como tal dentro del manga, porque por un lado dices, ¿qué le pasa? Pero por otro lado también tiene esa bondad, ¿no? Bueno, se podría decir que el personaje usa todos los recursos que tiene a la mano porque es su mundo. Pero justamente lo que mencionas, en un inicio tenemos al personaje de la serpiente, se podría decir como un consejero, como un guía, tal vez por así decirlo. Este, Tanto así que varias veces le dice a Alice que regrese porque de una u otra manera pues iba a morir estando fuera de su habitación. Según nos va contando la historia, cada vez que una persona que está en su habitación decide pasar a otra, su cuerpo sufre una pobredumbre. Algo llamado, no recuerdo bien, veneno o algo así, una especie de veneno. Veneno. No sé, que iba por su cuerpo y lo iba pudriendo. Lo curioso es que una vez que él habla de una fiesta,
de una fiesta que se va a dar cuando todas las habitaciones se llenen, las 666 habitaciones, justamente el número 6, ya hablaremos de eso, pero es curioso porque hay un punto en el cual estas habitaciones se empiezan a llenar de forma rápida, entonces vemos un cambio de actitud del personaje de la serpiente, ya deja de ser ese personaje, se podría decir extravagante y un poco guía, si no se convierte en un personaje que de repente empieza a absorber el poder y asimilarlo. Y obviamente, como todo, a corromperse al obtener ese poder, ¿no? Sí, obviamente el poder corrompe, pero hace poco leí algo sobre justamente eso de que el poder corrompe, pero no es el poder, es la misma persona que se corrompe al querer hacer suyo algo que no le pertenece. Entonces es interesante también eso. La verdad es que a veces creemos tener cierto poder o ejercer el poder sobre ciertas cosas o ciertas situaciones, pero realmente pongámonos a pensar y digamos, ¿somos merecedores de poder? Entonces, este manga nos deja esa reflexión muy interesante también. Entonces vamos pasando a lo que son las habitaciones. Vamos con la habitación 285 de esta mansión, que es el tiempo. Y pues interesante, la verdad, cómo nos lo manejan aquí, ¿no? Ese tiempo perdido, el tiempo que has perdido haciendo algo que no debiste haber hecho y no te enfocaste realmente en lo importante. Aquí nos hablan de un padre de familia que también era profesor de historia y de ética como tal, y se enfocaba tanto en sus clases y en dar sobre todo el ejemplo de la ética, ¿no? Y él quería que en su familia ese ejemplo fuera riguroso, entonces les exigía demasiado, a un punto que tanto la esposa como el hijo dicen, ¿qué te pasa? Abandonan a este hombre se va todavía por el alcohol y se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido y llega a lo que es la mansión, y cuando le dan su habitación, pues una de las cuestiones es que en esa habitación va a pasar todo lo que tú desees, como ya lo dijo Luis, y pues él, que era lo que deseaba, recuperar el tiempo con su familia, ¿no? Y a pesar de que seguía llevando pues esos estrictos niveles de ética como tal, quería pues recuperar el tiempo perdido con su familia. La verdad es que un deseo, digamos, que demasiado humano, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que vamos haciendo un poco más de spoiler para meter a los que nos escuchan en contexto. Entonces, cuando nos referimos a una mansión, bueno, a esta mansión, en realidad estamos hablando del libro. Solo que dentro del manga lo manejan así como la mansión que tiene diferentes habitaciones. Pero en realidad es un libro que se podría decir absorbe a la gente. Y obviamente al absorber a la gente, cada página, eso es, se podría decir, una habitación. Entonces, cuando hablamos de habitación, es tal página, ¿no? Entonces, en esta página, este personaje, o bueno, en esta habitación, este personaje, como lo mencionas, crea ese mundo en el cual trata de aprovechar más el tiempo que perdió. Pero es justamente esto, digamos que vemos tanto simbolismo dentro de las imágenes de esta habitación que es muy impresionante hasta cierta medida como bueno, como los mangakas lo simplificaron. Porque realmente hacer una imagen del tiempo, de por sí, solamente hacer una imagen del tiempo es muy complicada. Y segundo, tratar de reducir eso a un solo capítulo de unas cuantas hojas. Entonces, la forma como lo hicieron me pareció la más acertada, la más adecuada y sobre todo, ¿cómo decirlo? Una de las más reflexivas. De hecho, todas las habitaciones que nos muestra el manga son muy interesantes. Todas tienen ese mismo nivel de misticismo, de simbolismo, su temática también te hace pensar
qué hubieras hecho tú también en su lugar. O sea, realmente muy bien construidas todas estas imágenes. Y por falta de tiempo, obviamente, no vamos a hablar de todas, solamente vamos a hablar de dos. Y en esta del tiempo, el padre, bueno, este hombre, al querer recuperar ese tiempo, uno de los simbolismos que más me fascina es que junto a su familia se empiezan a devorar esos relojes todos destruidos que simbolizan ese tiempo. Pero lo curioso es que mientras comen esas partes o esos pedazos de relojes, también se van lastimando. Dentro del dibujo te van mostrando cómo se lastiman las mejillas y la boca en general al comer esas partes. Y es justamente eso, es por más que él quiera devorar el tiempo en esta figura, nunca va a poder llegar a, ¿cómo decirlo? A cumplir ese objetivo de recuperar otra vez el tiempo con su familia, sino que siempre va a ser, se podría decir, un punto muerto de no avanzar. Cree que avanza, pero en realidad no lo hace. Sí, justamente, ¿no? Ay, la verdad es que está bien interesante. ¿Cómo decirlo? Al mismo tiempo de que es un tanto complejo, al mismo tiempo es muy revelador, ¿no? Y pues sí, o sea, el tiempo perdido está perdido, no se puede recuperar. Sea de una u otra forma, no se puede recuperar. Entonces, pues lo que nos queda es juntar lo que tenemos y seguir adelante, ¿no? Pero pues vamos con la habitación 276, que yo digo que es un tanto de vanidad. Tú dices que no tanto. O sea, sí, pero a ver, vamos a entrar en contexto. Como lo venía mencionando, estas personas son personas que son, bueno, cada habitación es una página de una persona que fue absorbida por el libro. En este caso nos encontramos con una señorita, la cual no recuerdo si mencionan el nombre o no, creo que no lo mencionan. Creo que Una no. disculpa, si pueden por favor leanlo. Pero bueno, nos encontramos con la habitación 276, en la cual está una señorita que se podría decir estaba muy enferma. Y ella empezó a desarrollar ideas que no nos dejen claro si son fundadas o infundadas, sobre que la gente a su alrededor probablemente estaba harta de ella por sus enfermedades, porque creía que era un estorbo para todos. Entonces no recuerdo realmente si son fundadas o no, pero ella sentía eso. Y llega un punto en el cual pues obviamente quiere acabar con esto por su propia mano, ¿no? No puedo decir la palabra porque no quiero que me censure YouTube. Entonces decide irse a un bosque, y en ese bosque es donde encuentra el libro que la absorbe. Y cuando llega a su habitación empieza a recrear a recrear un mundo donde ella ya es una persona completamente diferente a la cual, digamos, teníamos en la realidad, que era una persona enfermiza, que estaba muy decaída y todo eso, sino que ya en esta habitación recrea un mundo donde ella está, se podría decir, es más atractiva físicamente, está más esbelta, está mucho más, se podría decir bella en el aspecto físico, ¿no? Em, pero digamos que por ahí te va dando muestras de que también, al igual que casi todos bueno, de hecho todos los que están en las habitaciones, se encuentran en un punto muerto de no avanzar. Sí, justamente. Y otra de las cosas, nos muestran un mundo de naturaleza. Ella quiso recrear este mismo bosque poniendo los árboles y todo frondoso, pero como todo en la vida, tiene un ciclo, ¿no? De Ujú. vida y de muerte. Entonces, de una u otra manera, siempre la muerte te va a alcanzar. En algún momento, en algún tiempo, en algún espacio, la muerte llega. Y eso es algo que no tomamos en cuenta, o más bien que no queremos ver, que somos parte tanto de la vida como de la muerte. Nuestro ciclo es así. De hecho, yo recuerdo que en la escuela decían que un ser vivo nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. O sea, es siempre el ciclo, ¿no? Que una de las cosas que yo decía cuando era niña es que quizá las mismas personas que nacían en un día eran las mismas que morían,
pero no, hemos ido rompiendo ese ciclo justamente porque ya son más las que nacen que las que mueren. ¿Por qué? Porque queremos prolongar la estancia en este mundo, que no está mal, y la verdad es que, pues sí, la capacidad de vivir cada vez es como más alta y está bien, ¿no? Pero también debemos de aprender que es un ciclo y que así como hay vida, hay muerte. Entonces, justamente aquí nos lo ponen de una manera muy interesante. Y yo digo que sí es vanidad, porque una cosa es ya no estar enferma y otra cosa muy diferente es siempre estar bella. Entonces, ahí viene pues una cuestión que sí es vanidad. ¿Por qué? Porque dices, ya no tengo la enfermedad, o sea, como me vean no me importa, ya no estoy enfermo. Pero otra es quererse ver bello siempre. Entonces, pues sí, justamente. Bueno, el ser humano siempre quiere permanecer joven, siempre quiere detener el tiempo y realmente no creo que sea... Si alguien pudiera, creo que no sería lo adecuado incluso, pero ya sabemos que no se puede, ¿no? Sí, obviamente, no es detener el tiempo, es detener el acabe del cuerpo. Sí, a eso me refiero. O sea, que queremos, mejor dicho, regresar a aquellas glorias, se podría decir, físicas del pasado. Entonces, sí. Pero, como lo decíamos, todas las habitaciones tienen su complejidad y sus puntos muy buenos. Sin embargo, me gusta resaltar esta habitación porque esto ya es una reinterpretación personal, independientemente del manga, pero me gusta que hayan hecho ese dibujo de, por un lado, la naturaleza totalmente floreciente, bella y hermosa, y por otro lado, también el decaimiento, la muerte. ¿Por qué? Porque a muchos se les olvida eso, que la naturaleza no es solamente vida, también es muerte. Y como lo dice Marilu, o sea, es parte de un ciclo y todos somos parte de estos. O sea, seamos ricos, pobres, sean los humanos, los animales, cualquier tipo de animal, las plantas, todos, absolutamente todos estamos dentro de este ciclo. Y por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a escapar de él. Tengámosle miedo o no a la muerte, o tengámosle miedo o no a la vida, no vamos a escapar de este ciclo. Entonces, ¿por qué no ver también la belleza, al igual que vemos la belleza de la vida, también ver se podría decir, ciertos aspectos buenos que trae la muerte? Me refiero a la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que un árbol muera o un animal muera, tal vez, es que va a servir como, se podría decir, nutrientes, abonos para esa tierra donde probablemente va a crecer nueva vida, sea plantas o de la cual se alimenten otros animales. Entonces, o sea, no, no estoy fomentando a la cacería o algo así, no, porque No, no quiero, no, no quiero que esto se no. tergiverse. A lo que voy es saber apreciar y saber entender que somos parte de ese ciclo. Un ejemplo, ¿qué pasa cuando un barco se hunde? Los corales. Exacto, justamente, banco de corales. Algo que ya sirvió, se encalló, se fue al fondo del mar, ya no nos sirve a nosotros, pero en el mar sirve. Entonces, eso que ya no sirve da comienzo a algo nuevo, como tal, ¿no? Entonces, justamente, todo se supone que debemos ir a parar a la tierra. Yo espero que no. Yo. ¿Por qué? Porque somos nutrientes para la tierra y sí, van a llegar gusanitos, te van a comer y esos gusanitos pues van a hacer también lo suyo y se va haciendo pues un ciclo, ¿no? De nueva vida, de regenerar todo. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, pues obviamente que un cuerpo que ya no está al servicio del mundo, de cierta manera sigue estando al servicio, dando una nueva vida, o sea, regenerando el espacio como tal. Entonces es algo muy interesante, es algo para reflexionar como tal y que pues nos lo muestran aquí, ¿no? Entonces, muy interesante. Sí, pero bueno, por favor lean el manga porque son muy buenas todas las habitaciones, ¿ah? Pero bueno, vámonos con nuestro personaje principal, la cual es Alicia, o Alice también, creo que nos hemos referido con ambos nombres aquí.
Una Sí. disculpa, pero es el personaje principal y bueno, creo que no podemos hablar de este personaje sin hacer spoiler, entonces yo creo que es necesario. Vamos a empezar con esta imagen, se podría decir, de Alicia que tenemos a lo largo de su recorrido por las habitaciones, que es una Alicia que nos dice que prefiere vivir en un mundo real antes que en un mundo de mentiras. Por un lado, claro, se entiende, ¿no? O sea, digamos que el crear un mundo irreal, un mundo netamente de tu cabeza, saca, se podría decir, tiene los parámetros que tú estableces. En cambio, la vida real es todo un azar. Bueno, si vamos a ver algunos mundos que han inventado en ciertas cabezas, tenemos Star Wars, tenemos Pokémon y cosas así por el estilo, ¿no? Que son muy interesantes, pero en este caso, pues tus deseos hacen realidad y es algo completamente diferente, ¿no? Pero sí, o sea, muchas veces queremos y convertimos nuestra realidad en un cuento de hadas y no es un cuento de hadas como tal, ¿no? Y cuando muchas veces no queremos afrontar la realidad que estamos viviendo, nos sumergimos en otras cosas. Muchas veces, y depende de cada quien, hay algo que les llama la atención y habrá quienes se vayan, no sé, por el cine, alguien más por el manga, alguien más por el anime, otros más por series, libros, no sé, tal vez el ajedrez o se pongan a bailar o escuchar música, siempre tenemos como un escape y sobre todo cuando nuestra realidad nos está sobrepasando y no podemos aceptar lo que nos está pasando, pues obviamente buscamos ese refugio, ¿no? Como tal. Si soy sincera, pues a mí me pasó y yo busqué mi refugio en los libros. Entonces, de ahí nació cierto amor a la literatura, pero también me di cuenta que estaba queriendo vivir otras historias y no mi historia como tal. Entonces, pues por un lado nos muestran esto, ¿no? Que no estás en la realidad y obviamente decía Alice, prefiero vivir la realidad por cruda que parezca a seguir dentro de algo que no es real, que no es lo que debe de ser, ¿no? Entonces, pues sí, por un lado la entiendo y yo me ponía pues un poco en perspectiva, ¿no? En este momento, ¿qué me gustaría más? ¿La realidad o la habitación? Pero la realidad es lo mejor, ¿no? Bueno, dependerá de cada uno su respuesta, ¿no? Algunos querrán cambiar unas cosas y otras y crear su mundo perfecto, pero bueno, cada quien, es cuestión de perspectivas. Si me lo preguntas, yo prefiero la realidad, aunque sea por curiosidad, a ver qué me depara el azar. Pero bueno, Sí. esta imagen de Alicia se rompe después de la llegada a la habitación 000. No vamos a hacer mucho spoiler, pero vayamos paralelamente a otra historia. La historia de, no, no de Alicia, sino de una niña que de repente, ¿cómo decirlo? Se puede decir que estaba muy enferma. Era muy enfermiza, no podía salir de su casa para nada y vivía obsesionada con los libros. Tanto así que justamente por esto se llama bueno, el manga bibliomanía. Más que obsesionada por los libros, por el conocimiento, por Ujú. querer conocer el mundo exterior y su forma de conocerlo eran los libros. Exacto. Entonces, esta niña empieza a adquirir la información de los libros y como en todo, como en todo y a todos creo que nos pasa, llega un punto en el cual sientes que tal vez ya has hecho todo lo que podías y crees que llegas al tope. En este caso, esta niña va creciendo y se va dando cuenta que se acerca a su tope. Entonces empieza a desarrollar un libro llamado el libro de la verdad. Este libro se supone que iba a contener la información de todos los seres humanos y los iba a atraer. Entonces atrae a las personas, sus vidas, sus recuerdos y todo a través de palabras se van yendo hacia el libro y de esto se alimenta esta niña y se va creando, se podrá decir, un ser gigantesco de conocimiento. Entonces después la humanidad trata de contenerla y se podría decir que en cierto punto le gana. Eh, este ser es controlado y
obviamente, como, como se podría esperar del ser humano, no podría ser de otra manera, empiezan a desarrollar armas con esta idea que tenía la niña del libro absorbiendo, ¿no? Este conocimiento. Entonces, después de eso, la humanidad avanza y este ser de repente se libera un poco y empieza a seguir absorbiendo gente. Y bueno, los humanos se podría decir que hicieron mini copias del libro de la verdad. Y cada libro tenía, se podría decir, su propia versión pequeña de Alice. Bueno, de este ser. Que parecería que en un principio fuera Alice, pero no es Alice. Lean la historia para que vean a qué me refiero. Pero bueno, ¿cómo se complementa esto? Porque justamente se podría decir que Alice y esta niña tienen una relación estrecha, pero al mismo tiempo el punto cero que marca la puerta cero, valga la redundancia, es muy interesante cómo vemos a una Alice diferente dentro del libro, como a esta niña misteriosa fuera del libro. Justamente es muy interesante. La verdad es que léanlo por favor, porque ya cuando sale Alice, completamente todo cambia y es muy interesante la manera en que cómo nos hacen ver todo, ¿no? Y pues obviamente la serpiente quedó como payaso. Quedó payasito. Sí, entonces pues léanlo para que sepan. Y bueno, vamos entrando ya a los recursos literarios antes de entrar a los temas. Y pues lo primero es el dibujo. Yo digo macabro. Si tuviera que describirlo en una sola palabra, diría impresionante. Me gustó, o sea, realmente me gustaron todos los escenarios. Alice tiene, se podría decir, una sencillez en su dibujo, sí, pero en un inicio me preguntaba por qué la sencillez y sobre todo por qué esa personalidad imperturbable, perdón, a pesar de todos los escenarios que está viendo, por qué no se inmutaba. Y ya cuando llega el punto de la habitación 000, ya entiendes. Y también entiendes por qué la sencillez del dibujo de Alice como tal. Entonces, realmente el dibujo me encantó. O sea, de inicio a fin me encantó el dibujo. Es muy bueno, lo que sea de cada quien es muy bueno. Y sobre todo, da la oportunidad de la imaginación vuele, ¿no? O sea, no nada más justo lo que estás viendo, lo que estás leyendo, sino te hace volar la imaginación con más cosas por el dibujo. Entonces es un dibujo muy bien hecho, pero no le quita lo macabro, que hombre, que yo eso no puedo. Obviamente, y con respecto al tema, la temática, perdón, también va de acuerdo, muy, muy buen dibujo. Terrorífico. Sí, es que sí está como, ay, espérenme tantito. Y además tuve pesadillas, así es que ya ni me digas. Pero bueno, con respecto al argumento, el argumento, digamos que si se leen solo las primeras páginas, cualquiera pensaría que es muy predecible. Pero soy sincero, no me esperaba nada del desarrollo y del final de la historia. No me esperaba nada. Mira, yo ya he aprendido a no esperar, porque muchas veces esperas y te sale una cosa sorprendente, ¿no? Y otras veces nada que ver. Entonces, dejo que desde el principio me dejo guiar y sorprenderme conforme van pasando las cosas. El argumento es genial, está muy bien hecho, está muy bien realizado. Por un momento llega un punto en que te quedas así de, ¿qué pasó aquí? No me lo esperaba. ¿Dónde está el giro, no? Entonces, justamente el argumento está muy bien hecho, muy bien argumentado, muy bien investigado, la verdad. Entonces, pues la verdad yo le doy un 10. 10 de 10. Pero bueno, y vamos a los simbolismos también. Aquí nos vamos a detener un momento antes de entrar a los temas. Los simbolismos son muy frecuentes dentro de la historia. Y sobre todo, pues se podría decir que cada personaje, bueno, cada habitante de una habitación
tiene su propio desarrollo con los simbolismos, ¿no? Como lo veníamos hablando, por ejemplo, el del tiempo. Pero bueno, Ujú. aquí vamos a hablar de dos, que es justamente de serpiente y de Alicia. Vayamos primero con la serpiente. ¿Cómo viene a representar la imagen de la serpiente, el conocimiento y la sabiduría dentro de esta historia, ¿no? Porque claro, como lo dijimos, se muestra como una guía. ¿Por qué? Porque él ya había visto todos los escenarios que se desarrollaban a partir de que un humano llegara a una habitación. Entonces trata de aconsejar a Alicia, ¿no? Sí, la verdad es que es interesante porque obviamente sabemos y tenemos la idea que la serpiente representa el mal, pero no, no representa el mal, es la sabiduría, es un ser sabio como tal. Entonces su simbolismo es la sabiduría. Y y cómo va guiando a Alice por un momento de regresa, no, esto, lo otro, va a pasar, pero después viene su curiosidad, obviamente la curiosidad del conocimiento, saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, pues como lo decimos, la curiosidad mató al gato, en este caso a la serpiente. No la mata, no es cierto, no haré spoiler, pero sí es muy interesante, ¿no? Sobre eso. Sí, además de esto, ¿por qué la casa tiene justamente 666 habitaciones? El número 666, el que se asocia comúnmente al Maligno. maligno. Esta casa, como lo decimos, tiene esas páginas 666 y cada una es una habitación. La serpiente se refiere a que cuando se llenen todas las habitaciones va a haber una fiesta. Esta fiesta hace referencia al surgimiento de la serpiente, que cuando se llenen todas las habitaciones va a absorber a todos los humanos que han llegado al libro y va a absorber todo lo que han creado dentro de esos mundos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo para algunas culturas la imagen de la serpiente, bueno, para los que digamos que profesan la fe católica Cristiana, mormona y ajá, cualquiera que demás. provenga de la Biblia, de la que conocemos como Biblia, para ellos, por ejemplo, representa la bestia, el maligno, el anticristo y todo eso, pero es muy sencillo de ver eso. Sin embargo, lo que me gusta es que para otras culturas también bueno, este número refleja a un intermediario entre las personas que están en la tierra, se podría decir, lo terrenal, y la divinidad. Es un punto intermedio, bueno, ese número se supone que representa a un intermediario. Y justamente esta es la imagen que tenemos de la serpiente dentro del manga. Sí, justamente el 666 como tal, y bien lo dices, o sea, es un intermediario entre dos dimensiones, la tercera dimensión, que es donde estamos nosotros, y la cuarta dimensión, donde se supone que están los espíritus, ¿no? Ujú. Y todas las ánimas que han quedado ahí atrapadas como tal. Es muy interesante esa parte de ver, ¿no? La conexión, porque pues podemos tener muchos simbolismos con respecto a esto, ¿no? Una de las puertas que también nos dicen con respecto a esto, pues son los gatos, no aparecen gatos. Pero aquí nos aparece el número, pero nosotros luego decimos 666 es algo malo. Y tenemos esa idea, pero no es cierto. O sea, recuerden que no podemos estar repitiendo todo lo que nos enseñan como tal, que tenemos que ver un poquito más allá y ver de dónde vienen las cosas, porque si bien muchos asocian, por ejemplo, la cruz al cristianismo y catolicismo, la cruz viene desde los egipcios y antes, ¿no? Ujú. Entonces es ver qué es el símbolo, ¿no? Como tal. Y pues muchos nos vamos, bueno, se van por lo que es el libro de la Biblia, el libro de cada religión y pues no te lo van a decir, o sea, recuerda que tu religión es un dogma que no puedes cuestionar, pero si nos salimos un poquito más allá del dogma, podemos ver otras caras, podemos ver otras cosas y justamente pues aquí nos lo muestran como tal. Ujú. Y también por último agregar que en esta pequeña revisada por Google hemos encontrado que también este número, el 666, se refiere a cierta incompletitud, porque se dice que el número 7 es algo divino y el 6 se podría decir que es lo que trata de ser divino. Y
vuelvo a lo mismo también. Es justamente lo que se refleja dentro de este manga en la serpiente. Eso también me gustó. Pero bueno, también veamos la parte de Alice, el simbolismo, ¿no? Ya veníamos hablando que teníamos una Alice dentro del libro, de las habitaciones, un poco ingenua, aventurera, ¿no? Es que la vemos como niña. Ujú. Entonces, ¿qué vas a ver en un niño? La ingenuidad, la pureza, la curiosidad, la valentía, obviamente, la osadía. Claro que sí, porque no conoces el miedo cuando eres niño. Más bien lo vas empezando a conocer, ¿no? Entonces, hay cosas a las cuales no tienes miedo y tienes la valentía de seguir adelante. Y hay otras tantas que te van frenando conforme lo vas aprendiendo. Pero justamente, ingenuidad, pureza, ¿no? Entonces, Ujú. primero nos muestran este tipo de simbolismo con la Alice niña, pero después, Después tenemos esto le hemos puesto un nombre nosotros, que es la Alice grandotota. Es una Alice que vemos ya, se podría decir, más desarrollada. De hecho, la imagen de Alice está mezclada también con una forma de serpiente. Y esto también viene a representar justamente esa imagen de haber adquirido ya más sabiduría, más conocimiento. Eso también me gustó, me fascinó. es interesante, no lo voy a decir que no, un tanto tétrico como tal, y pues si te vas metiendo un poquito, por así decirlo, a la mente de la Alice grandotota como tal, ves toda esa corrupción del hombre, ¿no? Y toda esa degradación. Y muchas veces queremos ver en el hombre, en la humanidad, algo bueno, pero pongámoslo en perspectiva, pongámoslo a pensar, veamos el simbolismo y nos muestra una realidad muy completamente diferente a la que creemos. Entonces, por eso les recomendamos que lean el manga. Sí es un poco tétrico, sí es un poco enredoso, sí es un poco que te deja una sensación un tanto extraña y al mismo tiempo fascinante como tal. Pero es muy bueno, la verdad es que es genial, genial, genial. Sí, quería hablar del simbolismo también de la habitación donde empieza Alice, pero no nos da mucho tiempo, ya nos queda poco tiempo, así que vamos ya a los temas. El primer tema, los traumas que tienen cada uno de los personajes que están dentro de estas habitaciones. Como lo digo, yo creo, y esto es netamente mi opinión, es que cada uno se encuentra en un punto muerto, donde no avanzan. O sea, están repitiendo una y otra vez esos traumas y aparentemente los están sobrellevando y todo lo que tú quieras, pero en realidad es un mundo de fantasía. No lo están aplicando en el mundo real. Obviamente es que no es justamente el mundo real, porque cuando tienes un trauma y trabajas sobre ese trauma, terminas superándolo. Mm, Acá lo que hacen es repiten, 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 pero no viene el aprendizaje ujú. sobre de lo que te está llevando a tener este trauma como tal. Por eso es muy importante la terapia y lo hemos dicho una y mil veces y lo seguiremos repitiendo, terapia, terapia. ¿Por qué? Porque tenemos guardadas muchas cosas, muchos miedos, muchas inseguridades que nos van poniendo trabas en el camino como tal y nos van deteniendo. Y un terapeuta no te va a curar eso, ni mucho menos, te va a ayudar con la reflexión de ti mismo a que tú mismo te des cuenta dónde está la solución. Mm. Entonces, siempre es muy buena la terapia, seas grande, seas chico, seas hombre, seas mujer, seas lo que tú quieras ser, la terapia es importante. No es que esté mal, no es que estés loco, no, es que te estás atorando en un punto de tu vida que necesita deshacer el nudo para que lo entiendas, lo comprendas y tú mismo busques esa solución. Entonces, justamente aquí nos muestran ciertos traumas muy comunes de la humanidad que nos pueden ayudar a buscar una solución. Sí, y también el tema de la bibliomanía. La bibliomanía como el trastorno obsesivo compulsivo. No como esas niñas de Facebook que dicen, ah, yo tengo libros, soy bibliómana. No, esas son tonterías. Pero no iba a decir otra cosa, pero son tonterías. La dejo ahí. Eh, el trastorno obsesivo compulsivo, como lo hemos dicho en otros capítulos, se manifiesta de diferentes maneras y cada una pues tiene sus
características y también tiene sus propios tratamientos, ¿no? En este caso, pues vemos cómo esas ganas de aprender, de tener conocimiento, de querer pues absorber lo más que se pueda de conocimiento de la humanidad, llevan a este personaje a desarrollar algo que sí le da mucha imagen tétrica a la historia, pero bueno, era parte de su trastorno obsesivo compulsivo. Mira, también como lo dicen, el saber, el conocimiento es poder, el poder nos lleva a la corrupción. Entonces, obviamente, pues viene ese ciclo, ¿no? Y nos lo muestran muy bien. Hemos dicho, ya hablamos sobre los TOC como tal en algún capítulo de Facebook. Y pues si pueden irlo a ver, pues chéquenlo. Pero en este caso es el impulso por el conocimiento, el adquirir los libros para el conocimiento. No nada más es adquirir libros, irlos juntando y nunca leerlos, no. Eso es algo muy diferente como tal y quizás sea otro tipo de TOC. En este caso, es el querer saber, el querer conocer, ¿no? Y poco a poco pues irte inundando con ese conocimiento. Si se lo preguntan, no, ni Luis ni yo tenemos ese TOC como tal. Simple y sencillamente nos gusta leer, amamos la lectura como tal, amamos la literatura y nos gusta mucho disfrutar lo que leemos y sobre todo pues tener alguien con quien comentarlo, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, una obsesión por el conocimiento no tenemos. Yo sí tengo muchos libros por leer, pero no creo que sea un TOC. Pero bueno, ¿recomiendas este manga? Obvio que sí. Yo sé que es una temática que no es muy lo mío, que me gustan otro tipo de cosas como tal. Y pues sí, o sea, a lo mejor traigo cierto tema con el terror porque desde niña mi mamá no me lo dejó ver, ¿no? Pero es que a ella no le gusta que le espanten, no le gusta este tipo de cosas. Entonces, obviamente, pues si lo va a evitar para ella, pues va a tratar de mamá gallina proteger a sus pollitos, ¿no? Entonces, pues yo no soy muy fan del terror como tal, pero en estos capítulos que he ido leyendo poco a poco ciertas cosas, pues me ha gustado de manera que lo disfruto cada octubre, ¿no? A veces tengo pesadillas, no lo voy a negar, porque no estoy acostumbrada a este tipo de lectura, pero me fascina. La verdad es que me gusta mucho, sobre todo, exponer ciertas situaciones y cierta psique del ser humano. Entonces, este libro es genial porque te muestra muchos factores de la psique humana como tal, del hombre como tal, y híjole, si lo analizan y si lo desmenuzan, van a encontrar que realmente hay que preguntárselo, ¿qué realidad estamos viviendo? Exacto, realmente, como hemos dicho, por falta de tiempo no hablamos más porque sería mucho, cada habitación nos llevaría a hablar de mucho y mucho tiempo. Pero bueno, sí, también recomiendo el manga, espero que puedan leerlo. Y para empezar esta temática, muy bien, empezamos muy bien. 10 de 10. Así que bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos, todos ya estamos de regreso para saber qué vamos a hacer la próxima semana. Recuerden que seguimos en lo que es la temática de terror, un tema muy fascinante para Luis. Y cuéntanos qué nos tienes para la próxima semana. Bueno, la siguiente semana nos toca hablar de 5 relatos. En este caso vamos a escoger 5 relatos de la colección de cuentos de Shirley Jackson. Y bueno, para que se interese un poco por la lectura, voy a leer un pequeño fragmento de un cuento que se llama El amante demoníaco. Bueno, espero que se interesen por la lectura. Dice así: no había dormido bien desde la 1:30, después de que Jaime se fuera y ella se metiera lánguidamente en la cama, hasta las 7, cuando se permitió levantarse y preparar café. Había dormido mal, se había estado despertando por los nervios, quedándose con los ojos abiertos en la penumbra, recordando una y otra vez, sumergiéndose a cada rato en un sueño febril. Estuvo casi 1 hora con el café, iban a desayunar como es debido en el camino, y después, a no ser que quisiera vestirse antes de tiempo, no tenía nada que hacer.
Es el inicio, espero que les interese. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia y las otras que vamos a leer, ¿no? Pues sí, la verdad es que suena interesante, aunque nada más el título. ¿Tú tendrías un amante demoníaco? Ya veremos eso el próximo capítulo. Pero bueno, recuerden que si les ha gustado este capítulo, nos dejen ahí un comentario que les ha parecido el manga, ¿no? Si lo han leído o si no lo han leído, si quieren leerlo, pues déjenos ahí en los comentarios. Y pues bueno, si les ha gustado también este capítulo y si les gusta el terror, regálenos un like. Por favor, suscríbanse al canal, eso nos ayudaría muchísimo a nosotros. Y pues bueno, recuerda que también estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Sí, y recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-BS. Y déjennos un like, si no los van a espantar en este octubre. Así que bueno, nos vemos la siguiente semana. Adiós.